Hola amigos, vamos a hablar sobre el capítulo 13, ¿sí? del curso de administración, y en este capítulo vamos a hablar acerca de la configuración de los parámetros de respaldo y recuperación en una base de datos Oracle. Es importante tomar en cuenta que en el capítulo 12 nosotros vimos las diferentes formas en que una base de datos puede fallar en distintos niveles y en qué circunstancias es necesario hacer una restauración de base de datos. Esa parte del capítulo 12 es teórico, así es que lo recomiendo que lo lean, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a abocar ahora al capítulo 13, que es más práctico, es más directo acerca de la configuración. Entonces, cuando nosotros hablamos de configuración de parámetros de respaldo y de recuperación en una base de datos Oracle, es importante tomar en cuenta temas como por ejemplo la programación en la que nosotros vamos a generar nuestros respaldos, cuál va a ser nuestra periodicidad, cada cuánto vamos a generar un full backup, un backup completo. También debemos hablar acerca de los archive logs. Recuerdan que en la base de datos hay una opción que se llama modo archive log. Ok, esta opción nos permite hacer backups en caliente con la base de datos arriba. Entonces también es importante activarlo. Y finalmente, también hablar del tema de multiplexación, tanto de control files como de read logs. Multiplexar quiere decir tener más de un control file, por ejemplo, en otra ubicación física. ¿Con qué objetivo? De que si se borra una de las copias del control file, no hay problema porque puedo recuperar desde la copia que estaba ubicada en otra ubicación física, ¿sí? Redundando. Muy bien. Entonces, entrando, ¿sí? Vamos a entrar con nuestro usuario Oracle y vamos a configurar la variable de entorno de nuestra base de datos ORCL, ¿ok? Nos conectamos a la base de datos y aquí vamos a buscar dos parámetros que tienen la palabra recovery, ¿ok? Uno de esos parámetros es el DB Recovery File Des. Este parámetro nos indica cuál es la ruta del sistema operativo o del ASM, dependiendo de dónde lo quiero guardar, donde se van a ubicar nuestros archivos de respaldo y que finalmente Oracle va a usar para recuperar en caso de un desastre. Y el otro parámetro es el DB Recovery File Des Size. ¿Qué quiere decir este parámetro? Nos va a decir qué tamaño máximo voy a poder utilizar dentro de esta ruta para guardar mis respaldos, ¿sí? Así es que esos dos parámetros van siempre de la mano. No puede ir solamente uno seteado, sino que tienen que estar los dos configurados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo configurado mis parámetros. En el caso del destino, está apuntando a una ruta del sistema operativo. Y en el caso del tamaño, tiene configurado 4560 megas. Si yo quisiera cambiar estos parámetros, el valor de estos parámetros, recuerden que es un alter system set. Coloco el nombre del parámetro igual al valor que le corresponde. Digamos que le quiero poner 5 GB, ¿sí? Y le pongo punto y coma y ya está. Entonces, es la forma en la que yo he cambiado, por ejemplo, el size, y de igual forma cambiaría el destino, ¿sí? Pero recuerden, cuando es una cadena, como es este caso, iría entre comillas simples, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que yo ya tengo configurado estos parámetros, Oracle ya puede guardar el respaldo o los archivos de recuperación o de respaldo dentro de esta ruta. Es muy importante tomar en cuenta que esta ruta se le conoce como el FRA. El FRA o, bueno, el FRA son las iniciales, o también conocido como el Fast Recovery Area, el área de recuperación rápida, ¿sí? Es muy importante acotar también que esta ruta solamente, o este parámetro solamente puede apuntar a una ruta del sistema operativo, no a otra ubicación como por ejemplo una cinta. Eso no es viable, ¿sí? Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Muy bien, entonces una vez que yo he configurado esos parámetros, yo ya puedo hacer mi respaldo en esa ruta. Pero ojo, yo acabo de poner 5 GB como tamaño máximo para que se respalden los archivos en esta ruta. Pero tengo que tomar en cuenta cuánto pesa mi base de datos. La base de datos, el tamaño tiene que ir en relación con este parámetro. Si mi base de datos pesara 10 GB y yo quiero respaldarlo en un lugar donde solamente voy a poder usar 5, obviamente no va a entrar el respaldo. Entonces, este tamaño que yo asigno aquí debería ser
por lo menos 2 veces el tamaño de la base de datos, ¿sí? Es lo esperado. Porque recuerden que ahí se van a guardar los archivos de respaldo, que son un backup completo, más los archivados, que son los archive logs, más otros archivos multiplexados como el control file y read log. Entonces es importante tener regular espacio, ¿sí? Muy bien, entonces dicho eso, ¿sí? Nos volvemos a conectar a la base de datos. Ya tengo configurado mi FRA. Y otra de las cosas que les había dicho es que es muy importante tener multiplexado un control file, ¿sí? Multiplexar un control file quiere decir tener más de un archivo, varias copias en diferentes lugares. ¿Cómo sé si mi control file está multiplexado? Con el parámetro control file. Y aquí puedo ver a través de este parámetro que tengo un control file en esta ruta, que es el U01 app Oracle Data, y tengo otro que está en la ruta U01 app Oracle Fast Recovery Area ORCL. ¿Recuerdan esta segunda ruta de dónde viene? Sí, es nuestra área de recuperación que configuramos hace un momento en el parámetro DB Recovery File Des. Entonces, si se dan cuenta, tengo un control file en la ruta normal donde están mis archivos de datos y tengo otra copia de control file en el área del FRA o área de recuperación. Entonces tengo mi control file multiplexado. Y si me preguntan, oye, ¿qué pasa si no tuviera dos, si no solamente tuviera una sola copia? Pues fácil, detengo la base de datos, ¿sí? Detengo la base de datos, copio este archivito en una ruta que yo quiera almacenar, la copia, ¿sí? Y levanto a la base de datos, altero el parámetro y le digo que va a estar en esta ubicación original más la nueva ubicación donde he copiado el archivo del control file. Entonces es la forma en la que nosotros podemos multiplexar. Oye, ¿por qué multiplexas? ¿Por qué? Porque en caso que, por ejemplo, alguien borre este archivo que está en esta ruta, porque puede pasar, tienes un respaldo que está en otra ruta que te puede ayudar como contingencia a recuperar la base de datos rápidamente. Entonces, por eso multiplexas, ¿sí? Imagínate que no tuvieses una copia y alguien se borra el archivo de control file. En ese caso, perdimos. Hemos perdido consistencia, la base de datos se cayó y probablemente vas a tener que restaurar toda la base de datos. Así es que es muy importante manejar más de un archivo control file y más de un archivo read log. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy importante lo que les estoy comentando. Es muy importante tomar en cuenta todo eso. Y ya está. Todo esto, ojo que lo van a ver en el laboratorio de la clase. Así que ahí vamos a multiplexar los read logs y los control file. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Vamos a colocar nuestra base de datos en modo archive log. Porque sí es cierto que nosotros ya configuramos el área del FRA, el DB Recovery File Des. Ahora nos falta activar el modo archive log. Si ustedes me preguntan, oye, ¿cómo sé si la base de datos está en modo archive log? Es muy sencillo. Podemos hacer un select a la columna log mode de la tabla middle database. Y por ejemplo aquí nos dice que la base de datos se encuentra en modo no archive log. Otra forma de saberlo es a través del comando archive espacio log espacio list. Y ahí nos dice, por ejemplo, que el modo archivado está deshabilitado. No hay modo archive log habilitado. Pero algo muy interesante, dice que si nosotros activáramos el modo archive log, ¿dónde se van a guardar los archives? En el DB Recovery File Des que configuramos hace un momento, o también conocido como el FRA. ¿Sí? Entonces, vamos a activar nuestro modo archive log. ¿Cómo se activa el modo archive log? Para eso tenemos que detener la base de datos. Shadow Immediate. Se cierra la base de datos, se desmonta, ya estamos. Y ahora vamos a iniciar la base de datos, pero la vamos a iniciar hasta el modo mount, sí, hasta el montado nada más. No la vamos a abrir, solamente la vamos a montar. Entonces ya inicia la instancia, ya terminó de montar. En este modo montado es donde es la única situación en la cual podemos habilitar el modo archive log. Entonces, ¿cómo habilitas el modo archive log? Alter database archive log.com. Ya está, la base de datos ya está en modo archive log. Lo
que nos queda finalmente es abrir la base de datos para que se pueda utilizar. Alter Database Open. Ya estamos. Ahora, oye, ¿cómo valido que ya está en work.ilog? Hacemos un select al log mode from $database. Ya está el modo archive.log. La otra forma de validarlo es a través del archive.log list. También nos dice que está habilitado el modo archive.log y ya estamos listos. Entonces, a este nivel nosotros ya podemos hacer un backup en caliente de nuestra base de datos. Ojo que cuando habilitamos el modo archive.log, ¿sí?, hay un nuevo proceso de background que se llama ARC. Estamos haciendo, por ejemplo, un ps-f grep ARC y vamos a ver que se han levantado 4 procesos de archive.log, 4 procesos de background. Que estos procesos antes no estaban porque la base de datos no está en modo archive.log, ahora ya está en modo archive.log. Oye, la ventaja de tener modo archive.log, ¿cuál es? Primero, que puedo hacer backups en línea. Segundo, que en caso de que se borre o se pierda un data file que no es crítico, es decir, que no es del Tablespace System ni del Tablespace Undo, puedo recuperar la base de datos o puedo recuperar ese Tablespace o data file perdido en línea. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas del modo archive.log. Entonces, de eso se trata el capítulo 13. Espero que sea de mucha utilidad. Recuerden, hemos visto la configuración del área de recuperación o FRA a través de sus 2 parámetros. Hemos hablado acerca de la multiplexación, que lo vamos a ver en profundidad en el laboratorio, y también hemos hablado de la habilitación del modo archive.log. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo generar backups de base de datos. Gracias.